Módulo 34. Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Ya no es suficiente enseñar qué creer. Hoy, nuestros discípulos necesitan saber por qué creen lo que creen. Porque una fe sin fundamento es una fe que no resiste la prueba. El problema no es la verdad. El problema es cómo la estamos enseñando. Hemos enseñado la fe bíblica como si aún fuera 1950, memorizando datos, pero sin formar convicciones profundas. Este módulo rompe ese sistema. Basado en aprendizaje constructivo, así como Yahweh diseñó el cerebro para aprender. Impartiendo el método de 6 pasos. 1. Cuestionar. 2. Activar la mente con preguntas reales. 3. Descubrir. 4. Guiar al discípulo a encontrar la verdad. 5. Conectar. 6. Aplicar la verdad a la vida diaria. Cuando el discípulo descubre por sí mismo, se forman conexiones neuronales permanentes. No solo información, sino transformación con verdades eternas. En el Diplomado de Estudio Bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro nos impartirá en el módulo 34 Apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea, defensa de las verdades bíblicas. Una fe que piensa, responde y permanece. Aquí el discípulo no aprende solo qué creer, aprende a defender su fe con fundamento. Este material es para ti si deseas. Prevenir el abandono de la fe en el futuro, preparar a tus hijos para preguntas difíciles, desarrollar pensamiento hebreo profundo, ir más allá de la escuela bíblica tradicional, formar una fe firme antes de la adolescencia. Israel, Casa Integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, estudio bíblico Maná, israelcasaintegral.org. Entremos entonces al tema número 7. De Bereshit al Big Bang. Ciencia, creador o creación. Con propósito, claro. En este tema hicimos una gran claridad con respecto a lo que es la teoría del Big Bang. ¿Cómo la Biblia demuestra el Big Bang desde la perspectiva hebrea? El Big Bang contradice la fe bíblica. El Big Bang contradice la fe bíblica. ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? Y es importante entender dos conceptos espirituales que vimos en ese tema. ¿Cómo empezó el universo? Porque la Biblia nos muestra que hay un principio para todo, ¿cierto? Y cómo la ciencia y la creación pueden ir a la mano cuando no nos desviamos del propósito de Adonai. Entonces, todo comienza, o todo tiene un principio, y lo vimos a través del libro de Bereshit, cuando el Eterno en Bereshit 1.1, en Génesis 1.1 dijo: Bereshit bara Elohim et hashaim baetz haeretz. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Y ahí la letra Bet jugó un papel importante para explicar el principio, porque los científicos han determinado millones de años, y la Biblia me muestra que todo tuvo un principio, un diseñador, un creador y una creación. Y vimos la gran diferencia que existe con la ciencia moderna de hablar de la explosión que hubo en el universo con el Big Bang, y cómo la Biblia demostró que es una expansión el origen del universo. Y allí jugó un tremendo papel Albert Einstein cuando nos habló de la teoría de la relatividad, que confirma Génesis 1.1. Entremos entonces ahora al tema del tema 8 de la serie de apologética de la fe en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Por favor, tome papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque este tema nos va a servir mucho. Continuando con nuestra serie apologética
desde una perspectiva hebrea, nuestra fe. Vamos al tema número 8, que ya hemos visto. La cosmovisión de Adonai, viviendo la realidad a través de la verdad del Creador. De la única forma en que entenderemos es a través de la lente de Adonai. Es muy importante el tema de la cosmovisión, como lo hemos desarrollado. Y vemos que, ¿cómo sabemos que nuestra manera de interpretar la realidad es la correcta? Esa es la pregunta. Porque cada cual está interpretando su realidad. Pero ¿cómo sabemos que nuestra manera de interpretar la realidad es correcta? ¿Qué vimos? Vimos que cada persona observa el mundo en su propia cosmovisión. Pero es la forma como la Biblia me enseña a observar la cosmovisión del mundo. Veamos lo que la Biblia nos enseña de cómo es que la Biblia ve la cosmovisión bíblica. Y hay 3 cosas que tenemos que desarrollar, porque cada cual quiere manejar su propia cosmovisión. Y lo estamos viendo hoy en día. Cada cual ve el mundo a su manera. Déjame llevarte a esto. Y llegamos a la conclusión de que lo que determina la cosmovisión, la dirección de vida que se toma, la guía, la toma de decisiones de la vida, depende de la cosmovisión con que veamos las cosas. Si la vemos desde la perspectiva hebrea bíblica, vemos toda la mente de Adonai para nosotros. Pero si la vemos desde nuestra propia perspectiva, la vemos a nuestra propia manera. Vimos en el tema entonces la cosmovisión del animismo, la cosmovisión del secularismo y qué piensa la Biblia, cómo ve la cosmovisión bíblica. Cada una de ellas busca explicar su propia realidad, pero hay una sola realidad. Y la Biblia me habla de una cosmovisión bíblica que todo creyente debe tener. Y eso fue un desarrollo muy especial en este tema. Entremos entonces, ya después de hacer el resumen del tema número 8, vamos a entrar a hablar y a discutir, a planificar espiritualmente cómo vamos a responder en la apologética de la fe desde una perspectiva hebrea. Cómo nosotros vamos a entrar ahora a hablar de la verdad. Yo creo que esta parte que ya hemos hablado, todo lo que es cosmovisión, ya hemos hablado de los temas absolutamente claros acerca de la creación. Pero ahora nos vamos a entrar a la parte número 9 y vamos a ver la pregunta del tema número 9. ¿Qué es la verdad absoluta? ¿Qué es la verdad absoluta? ¿Hay verdades? Sí, claro, verdades hay muchas. Pero ¿cuál es la verdad absoluta que gobierna el universo? La verdad universal que gobierna el universo. Recuerden que el texto clave que estamos desarrollando en la apologética bíblica es 1 de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para presentar defensa, apología, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Este tema de apologética va a ir formando un trabajo ministerial donde los pastores, donde los líderes, donde los maestros y donde los padres van a jugar un papel fundamental. Me voy a declarar apologéticamente una batalla espiritual en defensa de la fe, preparando discípulos, preparando hijos, preparando padres para la defensa del evangelio. Entonces, hemos recapitulado y hemos hablado y hemos trabajado ese tema de apologética en defensa de la fe. Y llegamos a esa tremenda palabra de hoy desde una perspectiva hebrea. Vamos al libro de Juan para ver qué es la verdad del tema de hoy. ¿Qué es la verdad? Prepárese con papel y lápiz y un espíritu enseñable.
Libro de Juan, capítulo 18, verso 37 al 38. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Preguntas que tenía Pilato. Está hablando de... Pilato tenía muchas preguntas y nosotros tenemos que entender cómo la Biblia responde a esas preguntas. Respondiendo Yeshua: ¿tú dices que no soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Usted resalte lo que Yeshua contestó. Yeshua contestó apuntando a la verdad y dijo: Pilato, ¿qué es la verdad? Mira, desde los tiempos antiguos, desde la Bereshit, Génesis capítulo 3, la serpiente quiso cuestionar la verdad. Y esa pregunta que ¿qué es la verdad?, que Pilato tenía, tiene una respuesta bíblica muy concisa y muy clara. Veámoslo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Mentiras hay muchas, verdades solo una. La palabra verdad en el original hebreo es la palabra emet. Emet, ¿qué es la verdad? ¿Por qué la verdad es tan importante entenderla desde el punto de vista hebreo, la mente hebrea? Pilato tiene una pregunta y se la hace a la persona correcta. ¿Qué es la verdad? La pregunta de Pilato marca una respuesta contundente a un mundo actual. Desde el Bereshit, la serpiente siempre quiso imponer una verdad. El mundo quiere imponer una verdad. La cultura quiere imponer una verdad. El mundo quiere imponer una verdad. Pero hoy vamos a desarrollar esta pregunta a la luz de las Escrituras. Una de las preguntas más profundas de la historia fue hecha por Poncio Pilatos. ¿Qué es la verdad? Repita esa pregunta, por favor, una y otra vez. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo no le puedo contestar a un muchacho de 12 y 13 años, la verdad, la verdad. Yo no le voy a contestar a un universitario: hijo, esa es la verdad, punto y se acabó. No, esas no son las respuestas de un padre apologético, de un padre que defiende las escrituras desde un punto de vista hebreo. Muy bien. Esta pregunta sigue resonando en nuestro tiempo porque vivimos en una sociedad donde muchas personas dicen tener la verdad. Esa es tu verdad. Cada persona tiene su propia verdad hoy en día. Entonces la gente dice: no existe una verdad absoluta.
lo importante es que lo que tú sientas, esa sea la verdad. Este es el mecanismo de verdades hoy. Pero, ¿esa sí es la verdad, verdad? ¿O estamos acomodando verdades? La pregunta que debemos de permanecer es, ¿existe una verdad que sea indubitable, firme, eterna y universal? ¿Existe una verdad que sea indubitable, firme, eterna y universal? Porque la Biblia nos enseña que la verdad no es solamente un concepto. La verdad tiene su origen en Yahweh y se revela plenamente en Yeshua HaMashiach. Por eso, cuando nosotros vemos una de las citas más proféticas que existen en esta área de verdad, es la declaración que Yeshua hizo. Yo soy el camino, Derek, y la verdad, el Emet, y la vida, hey. Y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad eterna. Y permíteme decirte, hay mucha creencia dualista que Yeshua no es Adonai. Entonces esta cita la tienen que borrar del contexto bíblico. ¿Por qué? Porque Yeshua aclaró qué era la verdad, quién era la verdad, dónde está la verdad y hacia dónde nos conduce esa verdad. Entonces, vamos a los puntos y vamos a ir. Punto número 1. ¿Qué significa la palabra verdad? Desde la Biblia, desde una perspectiva hebrea. Porque no la podemos ver desde otro punto de vista, porque la única que tiene la verdad es la palabra de Adonai, que permanece para siempre. La palabra verdad tiene un significado profundo, tanto en el hebreo, o sea, del Tanakh, o Antiguo Testamento, que se llama en el mundo secular, como en el griego, del Nuevo Testamento, o el Brit Hadasha, que es el nombre original. La verdad tiene un significado profundo. Por eso cuando nosotros vemos a Pilato haciendo esa pregunta tan contundente de la verdad, nosotros tenemos que empezar a entender que no fue cualquier pregunta, o sea que Pilato estaba buscando una verdad. Pilato conocía verdades, claro, las conocía, pero Pilato estaba buscando una verdad. ¿Cuál era la verdad? O sea, para el tiempo de Pilato, acuérdense que tenemos todo lo que es la creencia en los dioses del Olimpo. Entonces, ¿qué vemos? Que pues había muchas creencias, muchos dioses, había una religión establecida, ¿verdad? Y Pilato estaba en búsqueda de una verdad. Jesús le dio la verdad, por supuesto, se la entregó, le dijo, yo soy la verdad. Pues déjame decirte una cosa, cuando nosotros vemos la forma como Pilato manejó el proceso de Jesús, él no encontró pecado en él. Él no encontró en Yeshua que lo que se estuviese hablando era la verdad. Por eso él dice, yo lavo las manos porque este hombre es inocente. No tiene nada, yo no puedo juzgarlo a él, pero como había una posición de verdades que se estaban manejando, la pregunta fue muy profunda y muy contundente, y esa es la que yo quiero hoy desarrollar con ustedes y que juntos desarrollemos esta emet de la verdad. Bueno, entonces veamos el punto de vista en hebreo, la palabra verdad. Verdad en hebreo es la palabra emet. Esa es la palabra correcta con la que desarrollamos. No la verdad del mundo, sino el emet, que es diferente. Porque la palabra emet es la verdad absoluta, universal. No existe duda, es indubitable, firme y no cambia. Ahora, si lo vemos así, entonces, emet significa verdad, fidelidad, firmeza. Algo digno de total confianza, aquello que, por favor escríbalo, permanece estable. La palabra emet está formada por 3 letras. Quiero colocarles para que ustedes vean la importancia de la palabra emet. La palabra está formada por 3 letras. La palabra alefato, la primera palabra alefato, alef, la del medio, la letra del centro, mem, y la tap, la última letra del alefato hebreo. La primera letra, la de la mitad del alefato hebreo,
y la última letra del alefato hebreo componen la palabra Emet. O sea, está diciendo desde el principio, desde la mitad hasta el final, la palabra de Adonai permanece para siempre. Por eso, cuando nosotros leemos yo soy, en el griego, el alfa y la omega, el principio y el fin, para aclarar, yo soy la verdad, enseñando la verdad de Yahweh. Es completamente indubitable. La palabra indubitable no tiene error. Firme, eterna, universal, que permanece desde siempre y para siempre. Ahí vamos. Los antiguos intérpretes hebreos destacaban que estas letras representan simbólicamente el principio. ¿El principio de qué, Pastora Pili? Bueno, es el principio, el centro y el final del alefato hebreo. ¿Qué nos enseña? Que la verdad de Yahweh es completa y permanece desde el principio hasta el fin. Esa es la verdad. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 32, Devarim 32:4. Y miren lo que dice la palabra tan poderosamente establecida, esa verdad. Dice, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Yahweh, por favor, vea la enseñanza de lo que estamos hablando. Yahweh de verdad, amén, ok, y sin ninguna iniquidad en él. Apunte la verdad espiritual que le estoy hablando. Esa cita de Deuteronomio 32:4 nos marca un antes y un después en la verdad. Ahora, la verdad de Yahweh no cambia con las épocas ni depende de las opiniones que el mundo tenga. La verdad de Yahweh es la verdad de Yahweh y punto, y se acabó. No depende de lo que las épocas piensen de esa verdad y ni depende de las opiniones que la gente tenga de esa verdad, ¿verdad? Por eso cuando Pilato hace esa pregunta, verdad en hebreo, esa verdad que él quiere escuchar, Yeshua, digámoslo, con toda la sabiduría, le responde a esa verdad que él estaba esperando. Diferente de la decisión que se tome cuando escuchan la verdad, pero él contestó la verdad. Mira, vamos al punto número 2 para que veas. El punto número 1 es, primero, lo que significa la palabra verdad en el hebreo. Pero ahora te quiero llevar a lo que significa la palabra verdad desde el punto de vista del griego. La palabra en el griego verdad es aletheia. Es importantísimo que nosotros estudiemos toda esta cosmología bíblica o esta filología de palabras que nos va a traer mucha revelación. Entonces, verdad en griego, la palabra es aletheia. ¿Y eso qué es, Pastora Pires? ¿Es otra verdad? No. En el Brit Hadasha, porque acuérdense que nosotros tenemos parte del Nuevo Testamento, Brit Hadasha, en traducción del hebreo al griego, que era un más hebreo griego, vemos que la palabra verdad es la palabra aletheia. Significa realidad, lo que está descubierto o revelado. Lo contrario de la falsedad o del engaño. La realidad tal como Yahweh la conoce. O sea, todavía le da una énfasis tremenda a la palabra verdad. Es la realidad. Es lo revelado. Es lo contrario a la falsedad. Se hace palabra y dice, no admite falsedad. Y es la realidad tal como Yahweh la conoce. Déjame compartirte el punto número 2, ampliándolo. Yeshua vino a revelar la realidad de Yahweh al ser humano. Por eso Juan 1:14 aclara, y aquel verbo, con B mayúscula, hablando de la persona de Yeshua, fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Entonces, ahí nosotros ya vemos que el Padre nos está hablando, nos está diciendo, toda la verdad está en Yeshua. Toda la verdad está en Yeshua. Sin Yeshua no hay verdades. ¿Verdad que sí?
Yeshua no solamente habló la verdad, él manifestó la verdad de Yahweh en su propia persona. Entonces, cuando se hace la pregunta de qué es la verdad, nosotros tenemos que ir al punto número 3. ¿Qué es la verdad? Y hoy tenemos una cosmovisión de verdades. Pero hagámosle la pregunta a las personas de hoy en día. ¿Qué piensan que es la verdad? Leo alguna parte o capítulo de la Biblia, yo podría decir que Bien. es correcta y otras personas decir que no Está lo mal, es de o acuerdo. viceversa. Déjame preguntarte algo. Si hablamos de valores morales absolutos, ¿cómo puede una persona ir al cielo? ¿Cómo va alguien al infierno? La Biblia es muy específica en cuanto a eso. Te daré un ejemplo. ¿De qué color es esto? Negro. Negro. O gris. Negro. Yo digo que es rojo. ¿Quién tiene la razón? Tiene un color. Ambas tienen razón. Si yo digo que es rojo, naranja, blanco o amarillo, estaría equivocado, porque sí tiene un Es color. una opinión. Bueno, puede ser una opinión, pero equivocada. Es difícil pensar que existe un tema más importante que la naturaleza de la verdad. La verdad es lo que coincide con la realidad. La sociedad ya no se preocupa de esto. Para ellos es algo subjetivo y por lo tanto depende de cada individuo decidir lo que es correcto o incorrecto. Lo que para uno parece correcto podría parecer incorrecto para el otro. De acuerdo con esta lógica, la pornografía infantil es aceptable para algunos, pero para otros es un delito grave. ¿Quién tiene la razón? Esta es la razón por la que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia es la única norma que se debe seguir para conocer la verdad absoluta u objetiva. Muchos piensan que si rechazan la Biblia, entonces pueden vivir como les plazca. Dicen, tú sigues la Biblia si así lo quieres, pero yo no creo en la Biblia, así que no es para mí. Muchos tienen esa opinión, pero si la llevamos a una conclusión lógica, prueba ser desastrosa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si para mí es correcto ignorar los semáforos? ¿Puede ser correcto de alguna otra forma? Por supuesto que no. Si algo es verdadero, porque una persona así lo cree, entonces todas las afirmaciones sinceras que se han dicho serían verdaderas, incluso aquellas que no son correctas. Si es que cada uno decide sus propios valores morales, ¿por qué no vivir de esta forma? ¿Por qué no robar un banco para alimentar a tu familia o un auto para llegar al trabajo a tiempo? ¿Por qué no basar tus decisiones en lo que tú consideras bueno o malo? Pues eso sería ridículo. No te equivoques en cuanto a la verdad se refiere. Jesús es el único camino al Padre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esa es la verdad. La verdad es aquello que corresponde con la realidad. Dígalo conmigo, la verdad es aquello que corresponde con la realidad. La verdad no depende de mi opinión o de mi manera de pensar. La verdad no depende de mí o de mi manera de pensar. Depende. No depende de nuestros sentimientos, no depende de nuestras opiniones, no depende de nuestra cultura o no depende de lo que la mayoría piensa. Una persona puede negar una realidad, pero su negación no cambia la verdad. Yahweh es el fundamento de toda verdad, porque Él creó la realidad. Amén. Ahora, mira lo que dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora, vamos al punto número 4. ¿Puede algo ser verdad para mí, pero realmente no es para mí, Pastora Pili? Mira que estas preguntas parecen como que fueran como muy sencillas de manejar. Pero esas preguntas nos las van a hacer nuestros hijos y nuestros jóvenes. ¿Puede algo ser verdad para mí, pero no serlo para ti? Déjame llevarte a cómo podríamos contestar una pregunta como esta, no desde nuestro instinto, sino de la verdad bíblica que nos hace la suma de la verdad, ¿verdad? Bien, debemos diferenciar entre preferencias personales. Estas pueden cambiar gustos, estas pueden cambiar opiniones y estas pueden cambiar estilos. Pero la verdad absoluta no cambia.
Así que mi punto de vista en la verdad no es lo más importante, sino que dice Yahweh. Si Yeshua Hamashiach resucitó, esa verdad no depende de si una persona lo acepta o lo rechaza, por ejemplo. Nuestra fe está basada en un acontecimiento histórico, no de nuestra propia mente, no de nuestra propia razón. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Y si Cristo, Mashiach, no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros propios pecados. Esa es la palabra que el Padre nos está diciendo. Contestemos como la Biblia piensa, no como nosotros pensamos. Como nosotros pensamos nos equivocamos, pero como la Biblia piensa, nos ayuda a definir esas verdades. Entonces, ¿puede algo ser verdad para mí, pero no para ti? La fe, desde una perspectiva hebrea, tiene fundamento en la verdad, no en mi verdad. Ahora, punto número 5. ¿Por qué es tan importante la verdad? Es tan importante hoy en día decir, esta es la verdad. Es importante decir esas palabras. Déjame llevarte ahí. Puede entonces explicarte desde una perspectiva hebrea por qué es importante esa verdad. La verdad importa porque aquello que creemos determina cómo vivimos. Una mentira acerca de Yahweh puede alejarnos de Él. Una mentira acerca del pecado puede llevarnos a justificar lo incorrecto. Una mentira acerca de nuestra identidad puede destruir nuestro propósito. Por eso, en Bereshit capítulo 3, cuando la serpiente introduce su verdad en la primera pareja, en el huerto del Edén, introduce una mentira acerca de Yahweh, introduce una mentira acerca del pecado e introduce una mentira acerca de la identidad que se tenía Adán y la varona en el huerto del Edén. Y esa verdad, entonces, sí es importante que nosotros desarrollemos la pregunta, ¿por qué importa la verdad? Porque sin una verdad, el enemigo va a colocar su engaño, su mentira. Déjame ahí llevarte a Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No mi verdad, la verdad que es Yeshua. La verdad de Yahweh no viene para destruirnos, sino para liberarnos. Vamos al punto número 6 y creo que estamos entrando en terreno de bendición para contestar preguntas apologéticas. ¿Existe la verdad y el relativismo? O sea, verdades diferentes a esa verdad. ¿Puede una persona crear su propia verdad? Porque cuando nos hacen ¿qué es la verdad? Hay que entender que una persona puede crear su propia verdad y necesariamente la gente a veces sigue muchas verdades sin seguir a la verdad. Bien, entonces vemos que la verdad y el relativismo puede cada persona crear su propia verdad. El relativismo afirma que cada persona puede definir su propia verdad. Pero si cada persona tiene una verdad diferente, entonces surge la pregunta, ¿quién tiene la razón cuando dos verdades se contradicen? Entonces, ahí es donde entra la apologética, porque nuestros hijos, nuestros universitarios, nuestros jóvenes nos van a decir, pero ¿quién tiene la verdad? Porque se parece que hay dos verdades que se contradicen. La verdad no puede ser solamente una construcción humana, amados, porque Yahweh es quien define la realidad. No nosotros definimos la realidad, es Yahweh. Por eso dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta. Nos está hablando que Él es verdadero. Nos está diciendo que en Él no hay falsedad ni engaño. Entonces, la verdad humana puede cambiar, pero la verdad de Yahweh permanece para siempre. Una de las citas que ustedes saben que yo repito mucho en mi estudio bíblico es: se seca la hierba, se cae la flor abierta, mas la palabra de Adonai, nuestra, permanece para siempre. En otra versión dice: séquese la hierba, marchísese la flor, pero la palabra de Adonai
permanece para siempre porque es la verdad absoluta y universal. Punto número 7. La verdad y la fe desde una perspectiva hebrea. Estamos entrando a ver cómo la Biblia desarrolla esa verdad, esa emuná desde una perspectiva hebrea. No la podemos ver desde otro tipo de perspectiva. La tenemos que ver a través de lo que la Biblia me dice que es la verdad eterna, ¿cierto? Bueno, déjame llevarte entonces. La verdad humana sabemos que puede cambiar, que puede ser de diferentes y que en las épocas se puede diferir diferente. Pero la pregunta aquí es, ¿está la fe desde una mente hebrea basada en la verdad? ¿Está la fe desde una mente hebrea basada en la verdad? Si nuestra fe está fundamentada en la revelación de Yahweh, las escrituras, la vida histórica de Yeshua HaMashiach, su muerte y su resurrección, está bien establecida. Tenemos que tener claro las escrituras, bien claras, la vida histórica de Yeshua HaMashiach, porque Él es la verdad, su muerte y su resurrección. Esas verdades tienen que quedar clavadas en nuestro corazón, que no se pueden, se podrían discutir desde un punto de vista hebreo, pero no nos pueden tambalear desde el punto de vista hebreo. Por eso, los creyentes en Yeshua no seguimos una idea, no seguimos una cosmovisión cultural, no seguimos una cosmovisión científica. Los creyentes en Yeshua seguimos a una persona, Yeshua HaMashiach, la verdad eterna. Lo que el mundo hoy quiere retirar como verdad es a Yeshua, porque Yeshua HaMashiach es nuestra verdad. Juan 17:17, una de las citas que me llamó mucho la atención dentro de las palabras de Yeshua fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Qué cita tan tremenda, más. Vamos al punto número 8. Vivir en la verdad de Yahweh. Es la perspectiva hebrea que tenemos que entender. ¿Cómo nosotros aprendemos a vivir en la verdad de Yahweh? Caminar en la verdad significa vivir conforme a la palabra de Yahweh y rechazar el engaño. Eso es vivir conforme a la palabra de Yahweh. Necesitamos rechazar el engaño, buscar la voluntad de Adonai y ser personas íntegras. Efesios capítulo 4, verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La verdad que recibimos de Yahweh debe de convertirse en una verdad que vivimos. Tú no puedes decir: oh, yo estoy en la verdad, pero no vivir en la verdad. La verdad que recibimos de Yahweh debe de convertirse en una verdad en la que vivimos. A ver, concluyamos el tema de hoy, porque hemos hecho 8 puntos en este tema de qué es la verdad. Necesitamos capturar esa verdad y explicarla completamente. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tremenda cita, tan tremenda la de hoy. Muy bien. La pregunta de Pilato: ¿qué es la verdad? Y de verdad que les digo, nunca, como nunca antes en la historia, el mundo está rechazando la verdad. Leen las escrituras desde una perspectiva de la Tanakh, leen las escrituras desde la perspectiva del Brit Hadacha, pero rechaza a Yeshua, rechaza su divinidad, rechaza su esencia, rechaza al Mashiach. Lo degrada a ser un hombre común y corriente. Lo degrada a ser Yahweh Elohim Echad. Lo degrada. Esa es una verdad que cada cual quiere colocar, pero nosotros creemos y sabemos qué es la verdad.
La respuesta está frente a la verdad. No es solamente un concepto filosófico. La verdad tiene un nombre y ese nombre es Yeshua HaMashiach. Y sin esa verdad estamos incompletos. Podemos tener los 5 primeros libros de la Torá. Podemos congregarnos en Shabbat. Podemos guardar las fiestas. Podemos orar. Podemos hacer Yom Kippur. Miles de cosas. Pero si la verdad no tiene nombre para nosotros, perdimos. No tenemos la verdad. Yeshua HaMashiach es la verdad. Existe una verdad y esa verdad es absoluta. Esa verdad es universal. Es Yeshua HaMashiach. Hasta que nosotros capturemos la esencia de esa verdad, no nos vamos a dejar confundir. Existe una verdad y esa verdad es absoluta. Es universal. Es Yeshua HaMashiach. Y no la podemos ni conciliar, no la podemos compartir, no la podemos partir, no la podemos dejar a un lado, porque esa es la verdad. Es la verdad. Y volvamos a recapitular lo que hemos aprendido hoy en hebreo, Emet, que nos recuerda que Yahweh es fiel, firme, digno de confianza. Y en griego, que es Atelia, que nos revela que Mashiach, Cristo, vino a mostrarnos la realidad de Yahweh. En Él está la verdad. Por eso podemos afirmar que la verdad existe porque Yahweh existe. La verdad permanece porque Yahweh permanece. Y la verdad nos hace libres porque Yeshua HaMashiach es la verdad que nos hizo libres. Existe una verdad y esa verdad es absoluta y universal. Yeshua HaMashiach. Cuando nos vuelvan a hacer la pregunta, ¿qué es la verdad? Conteste claramente, existe una verdad y esa verdad es absoluta y universal. Yeshua HaMashiach es la verdad. Y cuando Él habló y afirmó, yo soy el Aleph y el Taf, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, la verdad de Yahweh es completa. La verdad de Yahweh es indubitable, firme, eterna y universal. Y permanece desde el principio hasta el fin. Bendito sea el Padre. Vamos a orar. Yahweh, llévanos a conocer tu verdad indubitable. Que podamos vivir lejos de las mentiras de este mundo y caminar en la luz de Yeshua HaMashiach. Ayúdanos a expresar con claridad que la verdad existe porque Yahweh existe. Yahweh, ayúdanos a expresar con claridad que Yeshua HaMashiach, el gran yo soy, el principio y el fin, que es la verdad indubitable, firme, eterna y universal, permanece desde el principio hasta el fin. Y ayúdanos a expresar con claridad que la verdad nos hace libres porque Yeshua HaMashiach es la verdad. Ruach HaKodesh, danos discernimiento para caminar en tu verdad universal, indubitable, que es Yeshua HaMashiach Echad. Danos discernimiento para vivir conforme a la palabra de Yahweh. Danos discernimiento para rechazar el engaño. Danos discernimiento para buscar tu voluntad. Danos discernimiento para ser personas íntegras. Que tu palabra sea nuestro fundamento y que nuestras vidas reflejen tu verdad y tu fidelidad. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach de Israel, a quien le damos todo nuestro amor y toda nuestra fidelidad. Gracias, Yeshua, por ser nuestro Mashiach de Israel. Amén. Bien, amados, hemos terminado nuestro tema del día de hoy en nuestra enseñanza de apologética en defensa de la fe desde una perspectiva hebrea. Les pido por favor desarrollar sus talleres, les pido por favor desarrollar sus temas e ir a los temas con toda la bendición del caso. Si hacemos las cosas y nos dejamos instruir y obedecemos y caminamos en esa verdad y en esa obediencia absoluta que es Yeshua HaMashiach, veremos los resultados. Que el Padre nos ayude a tomar buenas decisiones, que el Padre nos ayude a ser discípulos
formadores de generaciones, líderes, maestros que defiendan desde una perspectiva hebrea el mensaje del Evangelio. Shalom, shalom para ustedes, un abrazo, nos vemos en la próxima sección que vamos yendo muy bien, caminando paso a paso en la apologética bíblica. Shalom. Este material es para ti si deseas prevenir el abandono de la fe en el futuro, preparar a tus hijos para preguntas difíciles, desarrollar pensamiento hebreo profundo, ir más allá de la escuela bíblica tradicional, formar una fe firme antes de la adolescencia. Israel, Casa Integral, no forma creyentes pasivos, forma discípulos con convicción porque la verdad no se impone, se revela, se descubre y se defiende. Suscríbete a nuestro discipulado, estudio, bíblico mana, israelcasaintegral.org.